Mensaje 1. ¿Cómo empezar? Cada día con Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 3, leemos: Oh Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis ofrendas y quedo a la espera. Si le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué te trajo aquí tan temprano esta mañana?, quizá pensarías que es una pregunta un poco ruda o fuera de lugar. Pero, en realidad, esa es justamente la pregunta que quiero hacerte, y con toda seriedad. ¿Qué estás buscando? Cada vez que tratamos con Dios, ya sea en un culto o en cualquier otro contexto, deberíamos poder dar una buena respuesta a la misma pregunta que Dios le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y cuando salimos o terminamos ese encuentro con Dios, también deberíamos tener una respuesta clara a lo que Jesús les preguntó a quienes seguían a Juan el Bautista. ¿Qué salieron a ver al desierto? Es realmente sorprendente ver a tantas personas reunidas aquí. Sin duda, los campos están listos para la cosecha. Y estoy convencido de que no han venido solo por disfrutar una caminata en una linda mañana, ni por simple curiosidad, porque esta reunión matutina nunca se había realizado en este lugar. Tampoco lo hicieron solo por socializar o reencontrarse con amigos. Estoy seguro de que llegaron aquí con un propósito espiritual: darle gloria a Dios, recibir su gracia y mantener comunión con Él. Y si me preguntan a mí como ministro, ¿por qué he venido?, espero poder responder sinceramente que estoy aquí para ayudarles a lograr ese propósito, en la medida que Dios me lo permita. Los ancianos de Belén le preguntaron a Samuel: ¿vienes en paz? Y quizá ustedes me harían la misma pregunta. A lo que responderé como él lo hizo: hemos venido en paz para ofrecer sacrificios al Señor y para invitarles a ustedes a hacer lo mismo. Este mensaje matutino es una oportunidad de agregar un momento más de devoción al día. Eso no sustituye la adoración privada ni la familiar, que de ninguna manera deben dejarse de lado por asistir aquí. Ustedes se han reunido solemnemente en el nombre de Dios, tanto para orar como para escuchar su palabra. Según he oído, estas reuniones matutinas comenzaron en tiempos de gran juicio y desolación, durante una guerra civil. Además, tienen la oportunidad de entrar en diálogo con la palabra de Dios. Allí está revelada su voluntad, con instrucciones claras, línea por línea, precepto tras precepto. Ojalá que al tener la oportunidad de hablar con Dios cada mañana, como dice el profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. Él me despierta cada mañana, me hace atento para que escuche como discípulo. Pero eso no es todo. Queremos que estos momentos de comunión con Dios dejen una marca profunda en ustedes, una huella que permanezca y que los ayude a mantenerse bajo su influencia constante. Que el mensaje de esta mañana los disponga mejor para la adoración posterior. Que el hábito frecuente de buscar a Dios en estos encuentros fortalezca su disciplina y haga que la devoción diaria sea cada vez más natural, más fluida. Para eso, quiero recomendarles el santo ejemplo de David en el versículo que leímos al inicio. Después de haber decidido, como dice en el versículo 2, perseverar en la oración, a ti oraré, también estableció el momento ideal para hacerlo, y ese momento es en la mañana. Como escribió: por la mañana me presentaré delante de ti, por la mañana oirás mi voz. Pero no se limitaba a la mañana. David oraba 3 veces al día, como lo hacía también Daniel. El Salmo 55, versículo 17, dice: clamo a Dios por la mañana, al mediodía y por la tarde, y Él oye mi voz. Y aun eso no le bastaba. En el Salmo 119, versículo 164, declara: te alabo 7 veces al día por tus justas ordenanzas. Sin embargo, enfatizaba especialmente la oración en la mañana. Es sabio y necesario empezar cada día con Dios. En el versículo que meditamos se resaltan 2 cosas. Primero, la buena obra que debemos hacer, dirigirle nuestra oración a Dios, hablarle, esperar en Él. Y segundo, el tiempo para hacerlo,
cada mañana, al comenzar el día. Respecto a lo primero, esta obra se resume en una palabra: orar. Es un deber natural. La misma conciencia y la ley de la naturaleza nos dicen que los hombres deben buscar a Dios. Pero el Evangelio de Cristo nos da una guía aún más clara y nos anima con mayor fuerza. Nos enseña a orar en el nombre de Jesús, con su ayuda, y nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, entrando al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Esta obra no es solo para la mañana, sino para todo tiempo. Leemos que se puede predicar fuera de tiempo, pero nunca dice que se pueda orar fuera de tiempo, porque orar siempre es oportuno. El trono de la gracia está siempre abierto. Los humildes que claman a Dios son bienvenidos a toda hora, nunca se presentan fuera de lugar. Miremos ahora cómo David expresa su decisión de cumplir con este deber. Oirás mi voz. Esto se puede entender de dos formas. Primero, como una afirmación de que Dios escuchará con agrado su oración. Esa frase refleja una fe firme, basada en la promesa de que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Ya en el versículo 1, David había orado: Señor, escucha mis palabras. Y en el versículo 2, atiende a mis gemidos. Y ahora afirma con certeza: oirás. David no tiene dudas de que Dios le escuchará. Aunque aún no ha recibido lo que pide, sabe que su oración será aceptada y presentada ante Dios. Como sucedió con la oración de Cornelio, que fue registrada y no olvidada. Si al examinar nuestro corazón descubrimos que Dios mismo nos lo ha preparado para orar, entonces podemos tener confianza en que Él nos escuchará. Podemos estar completamente seguros de esto. Debemos orar con esa certeza: donde hay un corazón que ora, siempre hay un Dios que oye. Aunque nuestra voz sea baja o débil, si viene de un corazón sincero, Dios la escucha con agrado. Él se complace en hacerlo y responde. Ha visto nuestras oraciones, ha visto nuestras lágrimas. Este es el fundamento de nuestra oración, la base en la que descansamos, sin dudas ni titubeos. Todo lo que pedimos a Dios como nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, conforme a su voluntad, revelada en la Escritura, nos será concedido. Tal vez tal como lo pedimos, o incluso mejor, según su amor. Esta es la promesa que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23, y ha sido confirmada una y otra vez por la experiencia de los santos a lo largo de la historia, desde que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Porque el Dios de Jacob nunca le dijo a su pueblo: búsquenme, para luego no dejarse encontrar. Y no va a empezar a hacerlo ahora. Cuando venimos a orar, si nuestra relación con Dios es correcta, podemos estar seguros de que Él escuchará nuestra voz, a pesar de la distancia entre el cielo y la tierra, a pesar de nuestra falta de mérito o total indignidad. Dios no se apartará de nuestra oración, ni nos negará su misericordia. Hay que entender esta expresión como una promesa de David a Dios, que siempre esperará en Él, según la forma que Dios ha establecido. Cuando dice, oirás mi voz, está diciendo, hablaré contigo, Señor, porque muchas veces has inclinado tu oído hacia mí. Por eso he tomado la decisión de clamar a ti todos los días, hasta el final de mi vida. No pasará ni un solo día sin que me escuches. Pero no es que Dios se fije en el volumen de la voz, como creen algunos que oran en voz muy alta, como dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 4. Ana, por ejemplo, oró sin que se oyera su voz, y aún así prevaleció. Dios también dijo a Moisés, según el libro del Éxodo capítulo 14, versículo 15, ¿por qué clamas a mí?, aunque no se menciona que Moisés haya pronunciado palabra alguna. La oración es levantar el alma a Dios y derramar el corazón delante de Él. Sin embargo, para expresar mejor los sentimientos profundos del corazón y ordenar los pensamientos, es bueno presentarnos delante de Dios no solo con el corazón limpio, sino también con una voz humilde. Por eso conviene entreabrir los labios, aunque no hace falta alzar la voz.
Aún así, Dios entiende el lenguaje del corazón. Y es en ese lenguaje donde debemos aprender a esperar en Él. David, en el versículo 1, no solo pide que Dios escuche sus palabras, sino también que tome en cuenta su meditación. Como dice el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Eso es lo que debemos hacer en toda oración, hablar con Dios. Es como cuando decimos que hemos sabido de un amigo porque recibimos una carta suya. Así debemos procurar que Dios escuche de nosotros cada día. Él lo espera, y así lo requiere. Aunque Dios no necesita de nosotros ni de nuestros servicios, ni puede obtener beneficio alguno de ellos, Él nos ha mandado ofrecerle, continuamente, el sacrificio de oración y alabanza. De esta manera, mantiene su autoridad sobre nosotros y nos recuerda que somos suyos, algo que muchas veces olvidamos. Nos manda rendirle homenaje solemne a través de la oración y darle honor a su nombre, para que por medio de este acto frecuente, cumplamos con nuestra responsabilidad de obedecer sus mandamientos y estar cada vez más atentos a su voluntad. Él es nuestro Señor, y nosotros le adoramos para que, en esa humilde reverencia a sus perfecciones, podamos llevar una vida más obediente, más constante, más firme. Al rendirnos, aprendemos obediencia. Y también, por medio de esto, Él demuestra su amor y compasión hacia nosotros. Ya hubiese sido una muestra enorme de su afecto con solo decirnos, háblame cuando tengas oportunidad, llámame si estás en problemas o tienes necesidad. Pero no se quedó solo con eso. Él, como un padre amoroso que envía a su hijo lejos de casa, nos pide que le escribamos todos los días, aunque no tengamos nada especial que contarle. Eso demuestra que la oración del justo es su deleite. Es como música para sus oídos. Como dice el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 14, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu semblante. Y en el capítulo 8, versículo 13, Cristo le habla a la iglesia, la esposa, diciendo, oh tú que habitas en los huertos, los compañeros prestan oído a tu voz, házmela oír. Qué vergüenza para nosotros que Dios quiera oírnos más de lo que nosotros queremos orar. Tenemos algo que decirle a Dios cada día. Lamentablemente, muchos no se dan cuenta de esto, y ahí está su pecado y su desgracia. Viven como si Dios no existiera, creen que pueden arreglársela sin Él, y por eso, no sienten necesidad de hablarle. Él no recibe noticias suyas, como tampoco las recibía el padre del hijo pródigo cuando su hijo andaba lejos, viviendo a su antojo. Se burlan preguntando qué puede hacer por ellos el Todopoderoso, y luego cuestionan para qué sirve orar. Y con esto, en la práctica, le están diciendo a Dios, apártate de nosotros. Así están firmando su propia sentencia. Pero yo espero algo mucho mejor de ustedes, hermanos. Sé que ustedes no han perdido el temor de Dios, ni han dejado de orar. Sé que reconocen cuánto puede hacer el Todopoderoso por ustedes, que saben que orar sí vale la pena. Ustedes han decidido acercarse más a Dios, para que Él también se acerque a ustedes. Cada día tenemos algo que decirle a Dios, como a un amigo cercano a quien amamos y con quien tenemos libertad para hablar. Cuando pasamos cerca de su casa, lo visitamos. Y nunca nos quedamos sin palabras, aunque no tengamos nada urgente o importante que hablar. Con un amigo así, podemos abrir el corazón, mostrarle nuestro afecto y contarle lo que sentimos con alegría. Abraham fue llamado el amigo de Dios, y ese mismo privilegio lo tienen todos los creyentes. Porque Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los he llamado amigos. Él comparte su intimidad con los justos. Estamos invitados a tener comunión con Él, a caminar a su lado como lo hace un amigo con otro. Nuestra comunión debe ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y no tenemos algo que decirle? No es suficiente ir al trono de su gracia para admirar sus infinitas perfecciones, que nunca podremos comprender del todo, pero que sí podemos contemplar con gozo una y otra vez.
¿No basta con disfrutar de su hermosura y darle la gloria que se merece? Tenemos mucho que agradecerle por haberse manifestado a nosotros, y no al mundo, y eso ya es motivo para expresarle nuestro amor y nuestra entrega, diciéndole: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dios también tiene algo que decirnos como amigo, cada día. Nos habla a través de su palabra escrita, donde debemos escuchar su voz. Nos habla por medio de lo que sucede en nuestra vida y en lo profundo de nuestra conciencia. Y Él presta atención para ver si tenemos algo que responderle. Ignorarlo es rechazarlo. Cuando Él nos dice: buscad mi rostro, nuestro corazón debería responder de inmediato, como quien ama profundamente: tu rostro buscaré, Señor. Cuando nos dice: vuelvan a mí, hijos rebeldes, tendríamos que decirle sin demora: aquí estamos, hemos venido a ti, porque tú eres nuestro Señor Dios. Si nos habla para corregirnos, debemos responder con confesión y humildad. Y si nos habla para consolarnos, ¿cómo no responderle con alabanza? Si amas a Dios, no necesitas buscar qué decirle. Tu corazón ya tiene algo que expresar, porque Él mismo lo ha puesto allí por su gracia. ¿Cuánto amamos a aquel a quien servimos, con quien tenemos una relación tan cercana? Si tan solo consideramos todos los intereses tan importantes que compartimos con Dios, nos daremos cuenta rápidamente de que tenemos mucho que decirle. Dependemos completamente de Él. Toda nuestra esperanza está puesta en Él. Todo está a la vista de aquel a quien rendiremos cuentas, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Nada de toda la creación puede esconderse de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Nuestra felicidad depende de su favor. Su presencia es vida, vida para nuestras almas, mucho más valiosa que la vida física. Tenemos una relación continua con Él, y cada día debemos buscar su favor, rogarle desde lo más profundo del corazón, pedirle que nos mire con la luz de su rostro, y suplicarle que, por la justicia de Cristo, podamos contar con su benevolencia. Hemos fallado muchas veces. El pecado nos ha alejado de Dios, nos ha hecho culpables y merecedores de su ira. Pero en Cristo, que es nuestra paz, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Cada día, debemos renovar ese pacto de obediencia, apoyados en su fuerza, caminando hacia una vida transformada. También tenemos una obra que hacer, la tarea de cada día, tanto para Dios como para nuestras propias almas. Por eso necesitamos su guía, su fortaleza, su ayuda. Él es nuestro Maestro, y nosotros somos sus siervos. Debemos buscarle para que obre en nosotros el querer y el hacer lo que a Él le agrada, y después reconocer que todo lo bueno que logramos proviene de su mano. Vivimos en un mundo peligroso. Nuestros cuerpos son frágiles y están expuestos a enfermedades, accidentes y muerte. Estamos rodeados de situaciones impredecibles. Cada mañana y cada noche deberíamos cubrirnos con su protección, confiando en que sus ángeles nos guardan. Y más aún, nuestras almas están bajo ataque constante. Nuestro enemigo espiritual, el diablo, busca destruirnos. No podemos bajar la guardia. Necesitamos estar revestidos con la armadura de Dios para resistir sus ataques y no caer en tentación. Necesitamos orar para mantenernos firmes. Cada día que pasa, nos acercamos más al fin. La muerte no se detiene, y tras ella viene el juicio. Es urgente estar preparados. Como dice el Salmo 90, versículo 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Cada día tenemos que asegurarnos de estar en paz con Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su iglesia. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de interceder por su pueblo, por nuestra familia espiritual, por nuestra tierra y por nuestros seres queridos. Hay tantas razones por las cuales acercarnos al trono de la gracia. Cada día trae nuevos motivos de oración, necesidades, tentaciones, cargas, agradecimientos, alabanzas. No importa cuán lejos estemos, siempre podemos orar.
Dios no está limitado por la distancia. David lo expresó así en el Salmo 130, versículo 1. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo a ti pidiendo ayuda. También dijo en el Salmo 61, versículo 2, llévame a la imponente roca de seguridad, porque estoy abrumado. Jonás oró desde el vientre del pez y fue escuchado. En Jonás capítulo 2, versículo 2, dijo, clamé al Señor en mi gran aflicción y Él me respondió. Grité desde la tierra de los muertos, y el Señor me oyó. Gracias a Jesús, tenemos un camino abierto hacia el cielo. Él abrió un camino nuevo y vivo hasta el lugar santísimo, derribando toda barrera entre nosotros y Dios. No hay razón para callar. El miedo no debe detenernos. Con los poderosos de este mundo podríamos temer, sentirnos indignos o sin acceso. Pero con Dios no es así. Él quiere que hablemos con libertad. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. No estás solo. Jesús es nuestro abogado. Él intercede por nosotros ante el Padre. Él nos abre la puerta y nos da el derecho de acercarnos como hijos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Dios ya sabe lo que nos pasa, pero Él quiere que se lo digamos. Quiere escucharlo de nuestra boca, quiere que expresemos lo que hay en nuestro corazón. Como dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 37, yo estoy dispuesto a concederles estas bendiciones, pero les daré esta respuesta solo si me piden que las haga por ellos. Orar no es para informarle, es para honrarle. Nos ayuda a estar listos para recibir su misericordia. Él nos invita a pedir para que podamos recibir. Por eso Jesús preguntó al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? No porque no supiera la respuesta, sino para enseñarnos a expresar nuestras necesidades en oración. Nada es más importante que hablar con Dios. No hay tarea que deba ocupar nuestro corazón más que esta. Cuanto más tenemos que hacer en la vida, más necesitamos de su ayuda. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más bendecidos serán nuestros caminos. Dios quiere escuchar nuestra voz cada día. Como dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 56, oíste mi súplica, no cierres tus oídos a mi llanto de auxilio. Aunque no sepamos cómo orar, el Espíritu nos ayuda. Como dice Romanos, capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aunque sea un suspiro, una lágrima o un susurro, Dios lo escucha. Y espera que también escuchemos lo que Él nos dice a través de su palabra. Nuestra oración debe ser una respuesta a su voz. Procura hablar con Dios frecuentemente. Aumenta tu comunión con Él. Evita todo lo que pueda apagar esa relación. Refuerza tu confianza en Jesús, porque por medio de Él tenemos acceso libre y seguro a Dios. Afina tu corazón en oración y procura que tus palabras estén llenas de sinceridad. Recuerda siempre que estás hablando con Dios. Acércate con reverencia, no con ligereza. Como dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, no te apresures a hablar ni a hacer promesas a la ligera delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo, y tú estás aquí en la tierra. Por eso, que tus palabras sean pocas. Y si no fuera porque Él mismo nos lo ha permitido, jamás podríamos atrevernos a hablar con el Señor de la gloria. Como dijo Abraham en Génesis, capítulo 18, versículo 27, aunque soy solo polvo y ceniza, me he atrevido a hablar con el Señor. Hablemos a Dios con el corazón, con sinceridad,
porque estamos hablando con aquel que tiene en sus manos nuestras vidas y nuestras almas. Debemos dirigir nuestras oraciones a Dios. Él es el objetivo de nuestras palabras. Como dice el Salmo 25, versículo 1, «Oh Señor, a ti elevo mi alma». Esto significa concentrar nuestro ser, enfocar nuestro corazón y nuestra mente, para presentarnos ante Dios con sinceridad y propósito. Cuando oramos, no hablamos al aire ni para impresionar a los demás, sino para glorificar a Dios y buscar lo que de verdad importa, su presencia, su guía y su gloria. Así como quien lanza una flecha al blanco, nuestra oración debe ser clara, enfocada y con intención. Que Dios sea el centro, y no nosotros. Nuestro deseo debe ser que su nombre sea honrado. Como enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración revela cuánto valoramos a Dios y cuán firme es nuestra fe en Él. Como una carta necesita estar bien dirigida, nuestras oraciones deben ser dirigidas con claridad al Señor. Llámale con los títulos que muestran su grandeza: Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, Dios de misericordia. Acércate como hijo. Llámale Padre. Cristo nos enseñó a hacerlo. Por eso clamamos, Abba Padre. Porque si Dios no se avergüenza de llamarnos hijos, tampoco nosotros debemos temer llamarle Padre. Dirige tu oración a Dios en el cielo. Así lo enseñó nuestro Salvador, al iniciar la oración que todos conocemos: Padre nuestro, que estás en los cielos. No es que Dios esté limitado a los cielos, o que solo pueda ser hallado allí, pero sí se nos dice que Él ha preparado su trono en lo alto, no solo como Rey que gobierna sobre todo, sino también como trono de gracia, al cual podemos acercarnos con fe. Tenemos que ver a Dios como el Señor de los cielos, en contraste con los ídolos hechos por manos humanas. Los cielos son elevados, y así debemos acercarnos a Él, con reverencia, sabiendo que está infinitamente por encima de nosotros. Él es el origen de la luz, el Padre de las luces. Sus ojos observan desde lo alto a todos los seres humanos. Él es santo, puro, poderoso. Cuando Jesús oraba, alzaba los ojos al cielo, como señal de que de ahí viene la ayuda, las bendiciones y la dirección. Y cuando elevamos nuestra oración, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Sin Él, nuestras oraciones no tienen acceso al Padre. Cristo es el que lleva nuestras súplicas como incienso agradable ante Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice que el ángel presentó mucho incienso con las oraciones de los santos. Por eso todo lo que pidamos debe ser en su nombre, todo lo que esperemos, a través de su mano, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Así que, deja tu oración en sus manos, y Él la presentará de manera aceptable ante el trono celestial. Tenemos que levantar la mirada. Al orar, lo hacemos como quien habla con alguien superior, con quien esperamos recibir cada bendición buena y perfecta, como dice la palabra, del Padre de las luces. Mirar hacia arriba es mirar más allá del tiempo, de este mundo, y de todo lo que se ve. Porque el alma del ser humano, cuando muere, se eleva, vuelve a su Creador. Así que desde ahora, en vida, la oración es el acto de elevar el corazón, el alma y los afectos hacia el cielo. Como está escrito en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 41, levantemos el corazón y las manos al Dios del cielo. En algunas iglesias antiguas, el ministro animaba a la congregación con estas palabras: arriba los corazones. Y el pueblo respondía: a ti, Señor, elevamos nuestra alma. También debemos mirar hacia arriba después de orar. Mirar hacia arriba en señal de confianza, de satisfacción. Así como Ana, después de orar, volvió con el rostro sereno, porque había dejado su carga en manos de Dios. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Y debemos también observar atentamente cómo obra Dios. Como quien lanza una flecha y mira si ha dado en el blanco, así también tú debes estar atento a lo que Dios responde. Observa cómo está tu corazón luego de orar.
¿Hay paz? ¿Hay disposición a aceptar su voluntad? Mira a tu alrededor, atento a su providencia, y si la respuesta no llega, examina si hay algo que lo impide. Mantente a la expectativa, como quien dice, estaré sobre mi torre de vigilancia atento a lo que me diga, como dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Dios a veces responde rápido, como lo dice en Isaías 65, 24. Antes que me llamen, yo responderé, mientras aún estén hablando, yo los escucharé. Pero si no es así, espera con confianza. Él siempre responde a su tiempo. Ahora hablemos del tiempo apropiado para orar. El texto dice claramente, por la mañana. El salmista lo repite, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Bajo la ley antigua, se ofrecía un cordero cada mañana, se encendía incienso, y los cantores alababan a Dios al amanecer. Todo esto muestra la importancia de comenzar el día con Dios. ¿Y por qué orar por la mañana? Porque la mañana es lo primero, y Dios merece lo primero. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Así como los primeros frutos y los primogénitos eran consagrados al Señor, también lo mejor de nuestro día debe ser para Él. En el Salmo 63:1, David dice, «Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré». Por la mañana estamos renovados, despejados, con más claridad. Si hay un momento óptimo para entregarnos al Señor, es ese. Si tienes algún don, úsalo por la mañana, cuando tu mente y espíritu están frescos. Como escribió David en el Salmo 57:8, «Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, yo despertaré al alba». Además, en las primeras horas del día, suele haber menos distracciones. Es el mejor momento para estar solas con Dios. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 35, que la devoción a Dios debe ser sin distracción. Nuestro Señor mismo daba el ejemplo. Marcos 1:35 dice, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Por la mañana, también hemos recibido nuevas misericordias. Como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, grandes es su fidelidad. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Como dice el libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 5, me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. Cuando la mañana es agradable, y la luz nos envuelve con su dulzura, cuando el sol acaricia el rostro, y los ojos pueden contemplar el nuevo día, todo eso es motivo de gratitud. El corazón se alegra por la luz, por la vida, por la claridad que disipa la oscuridad. Es Dios quien abre nuestros ojos, quien hace que nuestros párpados se levanten cada mañana. Su misericordia se renueva con cada rayo del alba. Al vestirnos cada mañana, al encontrar abrigo y ropa limpia, recordamos que todo lo que tenemos proviene de Él. La lana, el lino, las prendas que cubren nuestra desnudez y nos dan dignidad y protección son una provisión suya. Ese momento cotidiano, en el que elegimos nuestra ropa, también puede ser una oportunidad para agradecer. Aunque no siempre lo recordamos, hay tanto motivo para rendirle alabanza como cuando nos sentamos a comer. La salud que disfrutamos, la energía del cuerpo, la movilidad de nuestros miembros, no son cosas pequeñas. Poder levantarse, caminar y moverse con agilidad es un regalo constante. Y cuando nuestra salud se ha mantenido por mucho tiempo, más aún deberíamos reconocerlo con gratitud. Porque hay quienes despiertan en dolor, quienes llevan años postrados, y también podríamos ser nosotros. En ocasiones, Dios nos concede misericordias especiales. Ha librado a nuestras familias de peligros visibles o invisibles, de incendios, accidentes o incluso de personas malintencionadas. Muchas veces ni siquiera somos conscientes del mal del que hemos sido guardados. Puede que durante la noche haya habido lágrimas, pero la mañana llegó con alegría, y eso es un llamado a reconocer su fidelidad.
El ángel destructor ha tocado otras puertas, pero nuestras casas han sido protegidas. Como en los días del Éxodo, la sangre del pacto ha cubierto los dinteles de nuestros hogares, y el juicio ha pasado de largo. No por mérito nuestro, sino por gracia. Los buenos ángeles del Señor, enviados para servir a los que han de heredar la salvación, han velado por nosotros mientras dormíamos. Ellos han frustrado los planes de los ángeles caídos, esos príncipes de las tinieblas que rondan en la oscuridad buscando a quien devorar. Toda la gloria sea para los ángeles de Dios, y sobre todo, para aquel que los envía. Porque el amanecer no es solo el inicio de un día más, sino un nuevo capítulo en la historia de su fidelidad. Y mientras los cielos se iluminan, el alma también puede alzarse en gratitud y adoración. Por la mañana, recibimos nuevo material con el cual adorar la grandeza y la gloria de Dios. Es cierto que debemos reconocer y valorar los abundantes dones que Dios nos concede, pero el alma que limita su gratitud solo a lo que recibe, demuestra un corazón estrecho. También debemos abrir los ojos a las muestras gloriosas de su poder desplegado en la creación, en su providencia constante, que no solo le da honra a Él, sino que también sostiene el bien común de todo el universo. El Salmo 19 es una meditación matutina que nos invita a contemplar cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y cómo la expansión muestra la obra de sus manos. No solo se destacan los beneficios que recibimos de la luz y su influencia, sino también el honor que merece aquel que extendió los cielos como una cortina, que estableció sus fundamentos y determinó sus leyes, las cuales aún hoy se cumplen fielmente, porque todas las criaturas le sirven. Cada día transmite su mensaje al siguiente, y cada noche comparte su conocimiento con la próxima, revelando el poder eterno de la divinidad del gran Creador y Gobernador del mundo. La sucesión constante entre tinieblas y luz, ordenada por su voluntad, fortalece nuestra fe en la historia de la creación y confirma la promesa que Dios hizo a Noé y a sus descendientes. Su pacto con el día y con la noche permanece firme. Al observar la mañana, se puede ver cómo la aurora cumple con exactitud su lugar y su tiempo, cómo la luz se extiende hasta los confines de la tierra. Un anciano ministro decía: ¿cuántas millas ha viajado el sol durante la noche para traernos la luz del amanecer a nosotros, miserables, para que no quedemos enterrados en la oscuridad? El sol aparece como un esposo que sale de su alcoba, como un atleta que corre su carrera con gozo. Sus rayos son brillantes, sus sonrisas son dulces, su influencia es poderosa. Estos predicadores naturales hablan en todos los lenguajes, y en todas las tribus del mundo se puede percibir su mensaje. Es lamentable que en algunas lenguas no se escuche también la voz de los adoradores de Dios, respondiendo con alabanza al canto de estos mensajeros de la creación. Pero sin importar lo que hagan los demás, que Dios escuche nuestra voz cada mañana, y que nuestras alabanzas se eleven al amanecer. Cada mañana nos ofrece nuevos pensamientos sobre Dios y una dulce meditación en su nombre. Estos pensamientos deberían presentarse en oración. Siguiendo el ejemplo de David, quien recordaba a Dios en su cama y meditaba durante las vigilias de la noche, al levantarnos deberíamos poder decir: aún estoy con Dios. Si el corazón ha estado componiendo una canción de alabanza, entonces que la lengua la recite con gozo ante nuestro Rey y Dios, como dice el Salmo 45:1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Contamos con la palabra de Dios para conversar con Él. Deberíamos leer una porción cada mañana. Por medio de ella, Dios nos habla, y sobre ella deberíamos meditar día y noche. Si lo hacemos con un corazón dispuesto, esa misma palabra nos conducirá al trono de la gracia y nos proveerá con buenos mensajes para presentarle. Si Él nos habla con su gracia en la mañana y toca nuestro corazón, entonces nuestra respuesta será una oración sincera. En las primeras horas del día, también es tiempo para reflexionar sobre los pensamientos vanos y pecaminosos que pudieron habernos ocupado durante la noche. Es necesario acudir a Dios en oración, pidiendo perdón por ellos.
La oración del Padre Nuestro es especialmente apropiada por la mañana. Nos enseña a pedir nuestro pan de cada día y también a rogar, Padre, perdónanos nuestras deudas. Así como durante el día pecamos con palabras y acciones apresuradas, en la noche también fallamos por causa de nuestra imaginación desordenada y nuestra fantasía no santificada. Según Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado, y cuántos pensamientos necios habitan en nosotros. Son incontables como una legión, más numerosos que los cabellos de nuestra cabeza. Muchos se acuestan con malos pensamientos y se levantan dispuestos a ponerlos en práctica. Por la noche, la mente se inquieta con dudas, preocupaciones, ambiciones, deseos impuros, malicia y desconfianza. Esos pensamientos están lejos de la piedad que deberíamos cultivar. Todos ellos surgen del corazón, y por eso los llevamos donde quiera que vayamos. Fluyen de nosotros de forma natural. Hay mucha vanidad en los muchos sueños y desvaríos, como en las muchas palabras. Eclesiastés 5:2. Por eso, es necesario renovar el arrepentimiento cada mañana. Hemos acumulado motivos para arrepentirnos, tanto durante el día como durante la noche. Por eso debemos confesar todo esto delante de aquel que conoce nuestros corazones, nuestras caídas, nuestras rebeliones, para hacer las paces mediante la sangre de Cristo, y pedir que Él perdone los pensamientos más profundos de nuestro interior. No podemos salir a enfrentar las tareas del día llevando encima una carga de pecado que no ha sido tratada en oración ni lavada por su gracia. Por la mañana, nos preparamos para la obra del día. Es el momento indicado para buscar la presencia y la bendición de Dios. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, no solo para pedir perdón por nuestras faltas, sino también para recibir la ayuda que necesitamos. No hay momento en la vida que no sea un tiempo de necesidad, y por eso ninguna mañana debería pasar sin oración. En tiempos antiguos, había ofrendas ordenadas conforme al rito diario, como lo menciona Esdras 3:4. De la misma forma, hoy acudimos a Dios cada mañana para pedir el favor de su providencia y la operación de su Espíritu en nosotros. Algunos tienen familias que cuidar. En ese caso, es necesario presentarlas cada mañana en oración, encomendándolas a su gobierno y cuidado. El santo Job se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, Job 1:5, asegurando así la bendición sobre su hogar. Al comenzar cualquier actividad, es importante mirar a Dios primero, esperando de Él la sabiduría y la gracia para realizarla correctamente y en su temor. Al permanecer cerca de Dios, podemos confiar en que nos prosperará, fortalecerá y consolará en todo lo que emprendamos. Al emprender nuestras jornadas, podemos pedirle que su presencia nos acompañe y evitar ir a lugares donde no podríamos esperar su compañía. Si se presentan oportunidades para hacer o recibir algo bueno, podemos rogarle que nos dé un corazón dispuesto, valentía y habilidad para aprovecharlo bien. Cada día trae sus propias tentaciones. Algunas podemos anticiparlas, otras llegarán de forma inesperada. En todas ellas se pondrá a prueba nuestra sinceridad delante de Dios. Por eso pedimos que no seamos llevados a la tentación, sino guardados en todo. En cada relación o encuentro que tengamos, deseamos que sea una oportunidad para hacer el bien, no para causar daño, ni sufrir daño innecesario. El día que comienza puede traernos noticias inesperadas, cambios y desafíos. Porque no sabemos lo que ocurrirá antes de que caiga la noche. Por eso necesitamos gracia, para enfrentar tanto lo previsto como lo imprevisto, para cumplir la voluntad de Dios en todo, conforme a la porción diaria de fuerzas que Él nos conceda. Basta a cada día su propio afán. No tiene sentido preocuparse por lo que vendrá mañana, pero sí es sabio buscar, el día de hoy, la provisión de la gracia divina para todo lo que debemos hacer, decir o pensar. Que no haya palabra ni acción en este día que luego deseemos no haber dicho o hecho. Aplicación práctica de la doctrina anterior.
Esta enseñanza nos recuerda cuántas veces hemos fallado en cumplir con nuestro culto matutino. Es un deber que muchos han descuidado o han realizado sin mucha sinceridad. A veces no se ha hecho o se ha hecho mal. Si se ofreció algo a Dios, fue deficiente, una oración débil, distraída o sin corazón. Y sin embargo, cada mañana recibimos nuevas misericordias. Dios no falla en su compasión, nos cuida como Padre, pero nosotros muchas veces hemos fallado como hijos, privándole del honor que merece y a nosotros mismos de los beneficios que su presencia trae. Hoy es buen momento para humillarnos ante Dios y reconocer cuántas veces lo hemos dejado de lado. Él ha buscado fruto en nosotros y no lo ha encontrado, o ha hallado muy poco. Ha esperado nuestra voz, pero no le hablamos o no lo hicimos con el corazón. Bastó cualquier excusa para dejar de orar. Con el tiempo, esa omisión se volvió costumbre, la conciencia se endureció, el corazón se enfrió, y quizás, abandonamos por completo el hábito de buscarle al comenzar el día. Por eso, es importante recibir esta exhortación con atención. Ser constantes y sinceros en la oración privada tiene una influencia directa sobre la salud espiritual del alma. Que Dios escuche nuestra voz cada mañana. Que cada amanecer lo busquemos con intención y volvamos nuestra mirada hacia Él. Este tiempo de oración personal no debe mantenerse simplemente por tradición o por costumbre heredada. Tampoco solo por obligación. Es algo que debemos hacer con el corazón dispuesto. Aparta un tiempo específico, sé fiel a ese momento, y que nadie lo interrumpa. Si hasta ahora has vivido en descuido, empieza hoy a considerarlo como una de las mayores bendiciones del día. Haz de la oración tu placer constante y tu responsabilidad principal. Nadie que tenga entendimiento puede decir que está exento de este deber. La orden es clara y universal: orar siempre, perseverar en la oración, velar con ella. Tanto ricos como pobres tienen la misma necesidad de orar. Los jóvenes no son demasiado nuevos, ni los ancianos demasiado sabios como para dejar de hacerlo. Ninguno debería pensar que no puede orar. Si uno está a punto de morir de hambre, pedirá pan aunque no tenga fuerzas. Si alguien está vencido por el pecado, también puede clamar por gracia y misericordia. Decir que no se puede orar siendo cristiano es como si un soldado dijera que no puede usar su espada o un carpintero que no sabe usar el hacha. A eso hemos sido llamados, a tener comunión con Dios. Si no puedes orar como otros, ora como puedas. Dios no desprecia un corazón sincero. Tampoco vale decir que no hay tiempo para orar por la mañana. Siempre se encuentra tiempo para cosas menos importantes. Mejor quitar minutos al sueño que perder la oportunidad de comenzar el día con Dios. No hay mejor manera de usar esos primeros momentos, ni forma más provechosa de empezarlo. Todos los asuntos del día serán guiados y bendecidos si comienzan con oración. No tener un lugar perfecto para orar a solas tampoco es excusa válida. Isaac se apartaba al campo. El salmista oraba en la azotea. Aunque no siempre logremos la soledad deseada, eso no justifica dejar de orar. No es reprochable que alguien nos vea orando si no hay otra opción. Lo que sí es reprobable es la ostentación. El problema no es ser visto, sino orar para ser visto. Una vez, viajando en diligencia en tiempos del rey Jaime, un hombre que abiertamente se declaraba jesuita, comenzó a alabar la costumbre de los países católicos de mantener las iglesias abiertas para que la gente pudiera entrar y orar. Le respondí que esa práctica se parecía más a la de los fariseos que oraban en las sinagogas para ser vistos. Cristo enseñó que al orar debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta. El hombre replicó con firmeza que los protestantes no acostumbraban a orar, porque había viajado muchas veces con ellos, compartido habitaciones en posadas, y nunca había visto a ninguno orar, salvo un presbiteriano. Ojalá esas palabras fueran solo una crítica maliciosa, pero lo cierto es que son una advertencia.
No siempre podremos tener la privacidad que deseamos, pero eso no debe detenernos. No orar no solo es un pecado, también puede ser un mal ejemplo para otros. Debemos ser diligentes en nuestra devoción secreta, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que no se convierta en una rutina vacía. Que nuestro corazón esté realmente conectado con Dios. No basta con recitar palabras. Hay que orar con fervor, como lo hizo Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Debemos aprender a luchar en oración, como Epafras lo hacía, con pasión y entrega. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Esa es la clase de diligencia que enriquece el alma. A Dios no le impresiona la longitud de nuestras oraciones, sino la sinceridad con la que salen del corazón. La oración del justo es su deleite. Después de orar, guarda en el corazón lo que se ha dicho delante de Dios. Que eso te anime a servirle, a confiar en Él, y que el fruto de tu devoción no se desvanezca como la niebla de la mañana, sino que brille como la luz del amanecer, creciendo más y más hasta que el día sea perfecto.